Bienvenidos a Quiero Ser Nerd. Hola, ¿te gustan los videojuegos, pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Ser Nerd, Historia de los videojuegos. Oye, yo siempre he sido una persona bien como educada, bien portada, bien correcta. No he hecho muchas cosas Ya. locas por jugar videojuegos, pero me acuerdo un par de cosas dentro de mi espectro bien portado que he hecho. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que había salido el año 99, creo, el Zelda Ocarina of Time en Nintendo 64. Que era el ¿Ya? primer juego con la historia compleja, que no seguía, que duraba mucho, había un mapa gigante, era un juego demasiado alucinante. Ese juego maravilloso. Maravilloso, sí, hasta el día de hoy todavía debe ser el mejor, Y uno de los lindo, mejores. muy lindo. Súper lindo. Bueno, todo lo de ese juego todavía sigue siendo válido, puedes jugarlo hoy día y es muy bueno. Sí, tiene una jugabilidad increíble. Bueno, y pasó que un amigo tenía Nintendo, yo nunca tuve, y se compró ese juego, entonces nos juntamos en su casa el día viernes a jugar. Y pasó que jugamos el fin de semana completo sin dormir casi. Por ejemplo, el día viernes en la noche pasamos de largo, después nos quedamos ¿Ya? dormidos por cansancio el sábado en la mañana, después nos despertamos, comimos cualquier cosa. Te juro, jugamos el sábado entero, sábado noche de nuevo, después dormíamos de día el domingo, jugamos de noche el domingo de la noche, y el lunes no fuimos al colegio, nos ¿Ya? quedamos terminando el juego, porque era demasiado No. importante terminar el juego en ese momento, sí. Pero fue 3 un días evento que jugando el juego así, sin parar. no Onda, me yendo al arrepiento. baño y quedándose dormido frente al computador, poco menos jugando la usted. Sí, de hecho pasó en un momento que estábamos jugando y se quedó mi amigo dormido. Yo ¿Ya? estaba jugando de noche, no sé, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, se quedó dormido él. Y yo justo pasó, bueno, no quiero hacer ningún tipo de spoiler importante, pero en el juego hay una parte en la que el personaje es niño y crece a joven, como que crece de Ah, edad. ya. Entonces estaba en eso y de repente como que pasa esa parte y queda como adulto. Y yo lo despierto y digo, oye, mira, Link creció. Y me dijo, no te creo. Oye, pero de verdad, despiértate, ¿no? Y no se despertó. Entonces jugué un poco más y dije, no, voy a esperar lo mejor. Entonces lo apagué, me fue a dormir. Y me despierto y estaba jugando. Y estaba jugando el mismo save que tenía yo no guardé el juego. Entonces quedó el mismo save de antes. Y no había llegado a la parte y le dije, oye, pero Link crece. Me dijo, ya, déjate de mentirse, mentira, de verdad, te juro. Me dijo, no, anoche no me dejaste dormir. Dije, te juro que sí. Y después lo hizo y me dijo, no puedo creer que de verdad era. Y no me desperté, que tonto soy. Perdimos toda la noche jugando. De verdad, fue muy chistoso. Oye, pero ¿no salvaste? No lo guardé porque yo dije, para que él lo vea, no va a guardarlo. Porque habían dos saves, el automático que teníamos con nosotros y otro que grabé aparte. Y después dije, no, mejor lo borré. Pero no era para que lo vea. Pero lo chistoso fue que me dijo, me retó. ¿Cómo no me despertaste? Le dije, no, si intenté despertarte. Me dijo, sí, pero no te creí. Entonces perdí toda la noche de haber jugado contigo cuando era adulto del Link. Fue como muy chistoso. Es lo más loco que he hecho por un videojuego, de verdad. A mí me pasa lo mismo, yo también era bien portadito cuando chico, la verdad. Lo único raro que yo he hecho por un videojuego era que acá en Quintero habían unos arcades y eran medios caros. Eran buenos, sí, tenían buenos juegos, ¿cachai? Y todo. Pero yo era malo Ya. para jugar, entonces cualquier plata extra que uno gastaba para jugar videojuegos Era perdida. era plata perdida, porque yo me demoraba 2 milisegundos en morirme. Entonces, lo que hacíamos con unos amigos era que nos íbamos en bicicleta a otra ciudad a jugar a una cuestión de arcades que era más barato. Tenía videojuegos más malos, pero estaban los juegos que nos gustaban a nosotros, entonces partíamos para allá. Me acuerdo que acá costaban como 30 pesos la ficha, allá ¿Ya? costaba 20. Entonces era Vale así, la pena. pero valía la pena. Y no íbamos en bicicleta, no íbamos por la playa, ¿cachai? Hasta que llegábamos a la otra ciudad, eran, no sé, 20 minutos de andar en bicicleta, ¿cachai? Pero da lo mismo, porque era lo mejor que se podía hacer y... Bueno, por lo menos hacíamos ejercicio antes de Sí, ir a los eso te iba a videojuegos. decir. Sí, porque igual era un tercio menos, o sea, vale la pena hacerlo, pero entre medio también es como que una bici de vuelta a 20 minutos no es malo. Sí, no es 2 por 1. malo, no es malo. Nos movíamos harto, por lo menos. Yo igual iba a los arcades cuando era chico, pero me daba un poco miedo, porque cuando yo vivía bueno, siempre viví también en regiones, pero cuando venía a Santiago, iba al centro, estaban todos los arcades como metidos dentro, como uno, había dejado una escalera como una especie de subterráneo, y me daba miedo, decía, no, muy oscuro, no sé qué está pasando, no, y al final no entraba, de verdad. Era muy, no sé, muy guaso de regiones yo. Oye, pero los arcades partieron así, po. Partieron como en una cuestión oscura, llena de humo, lleno de copete, ¿cachai? Partieron en los bares, de hecho, poniéndose casi todos los juegos de arcade. Sí, es cierto. Y después empieza
a funcionar y empieza a cambiar la cosa, a ponerse como en un ambiente más familiar. Y de hecho, el juego del que vamos a hablar ahora es el que genera todo ese cambio. Ya. Todo parte con Space Invaders. Clásico, clásico de clásicos. De hecho, es más, te diría que es el juego que creo que visualmente, porque hemos hablado de Space War y hemos hablado de Pong, pero creo que visualmente es súper reconocible. Space Invaders. Sí, es un ícono de la cultura popular, es un ícono de la cultura de los videojuegos. Ese marcianito que se coloca Sí. siempre, es ícono. Hasta ahí, hasta este juego, no sé, como que no te podíais caracterizar con algo, no podíais tomar como un ícono, ¿cachai? Porque ¿qué hay a tomar como ícono? Un palito con una pelota, ¿cachai? Porque todos los juegos hasta ese momento eran Pong. Un cuadrado, un píxel, soy un cuadrado. Un cuadrado, un píxel ahí que representaba no sé qué cosa, ¿cachai? Una pelota. Pero este es el primer videojuego que tiene como un icono y el merchandising es absolutamente poderoso. No es solamente desde ahora, sino que, o sea, no solamente de antes, sino que hasta ahora. Hasta ahora siguen habiendo poleras con los monitos de Space Invaders, ¿cachai? Y todo. Es una cosa súper potente. Sí, es que a mí me pasa, encuentro que, así como mi lado diseñador, no sé si la palabra es minimalista, quizás debería ser simplificada, una gráfica tan simplificada, o sea, es un marciano con, no sé, 6 píxeles, y es un marciano, yo lo veo y veo las antenas, todo, y es súper increíble cómo hicieron tanto contenido con tan pocos píxeles. Pero tú cachai que no son marcianos. A ver, ¿cómo los marcianos? No, pues, las primeras dos filas son marcianos, sí. Y estos están inspirados en la Guerra de los Mundos. Son los marcianos de la Guerra de los Mundos. ¿Ya? Pero los de las filas de arriba hay un pulpo y un cangrejo. Son cuestiones marinas, no son marcianos, ¿cachai? Están inspirados en cuestiones marinas. Qué chistoso. ¿Sí? Así que no son marcianos. Lamento romperte esa ilusión. Pero quizás son marcianos que se metieron dentro de la mente de los pulpos para controlarlos, para atacar la Tierra. Sí, algo por ahí debe ser. Sí. Ya, pero vamos al comienzo entonces. Space Invaders, ¿cómo nace? Para este videojuego es tan importante que yo creo que vamos a tener que hacer un poquito de contexto. ¿Ya? Ponernos cómo estaba el ambiente histórico en esa época, sobre todo en el mundo de los videojuegos. Esto no lo hicimos con Pong porque antes de Pong no existía el mundo de los videojuegos, como para ponerse en contexto. Claro. Con este lo vamos a empezar a hacer. Y te voy a hacer una pequeña pregunta. A ver. ¿Tú crees que los videojuegos son una moda pasajera o están para quedarse? Creo que están para quedarse, porque se han actualizado, ¿Sí? o sea, se ha demostrado que se han actualizado el último año cada vez más y cada vez salen cosas más, con experiencias mucho más inmersivas y todo, y creo que están para quedarse mucho tiempo más. Yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que esta pregunta es absolutamente inválida en esta época, pero en 1977 esta era la pregunta que se estaba haciendo todo el mundo. Claro, es cierto. La gente no sabía si es que los videojuegos estaban para quedarse, si es que era una moda pasajera, porque pasaba mucho que todos los videojuegos eran como fome y estaba como medio inundado de videojuegos. Space Invaders sale en 1978, pero el año anterior, en 1977, salieron 13 consolas de videojuegos distintas. 13 consolas. Wow. 13 consolas de videojuegos distintas. El ambiente estaba saturado y los videojuegos eran malos. Ya habían empezado a nacer las consolas de segunda generación, estas las que tienen con cartridge, y empiezan a verse mucho más juegos y mucho más de todo. Incluso en esta época ya salen como los primeros juegos, se empiezan a dar premios a los primeros juegos, y uno de los juegos que más premios ganó en 1978, que es cuando nace Space Invaders, es Superman, que está basado en la película. Y de hecho es el primer videojuego que está con una franquicia de película. El primer juego de la historia que tiene una franquicia. Mira. Sí. Ese es de Atari 2600, ¿no? Ese es de Atari 2600, correcto. Acá se me cae el carnet con la expresión, pero sí, yo lo jugué. Así de viejo es. ¿Lo jugaste? Yo alcancé a jugarlo, sí. Es un juego antiquísimo y tiene una jugabilidad pero horrible. No me acuerdo mucho cómo era el juego, lo que sí me acuerdo es que uno pasaba por la cabina telefónica y se le convertía en Superman. Lo pasaba de nuevo y se convertía en Clark Kent. Y esa es la gracia, yo hacía eso solamente, creo, porque era muy chico. Pero me transformaba en Superman. Sí, pero mucho más no hay que hacer. Tenéis que llevar a la gente como a una cárcel, tenéis que reparar un puente y como que sería. Bueno. No hay mucho más que hacer, fíjate.
Y ganó el mejor premio o sea, el mejor juego del año. Ese era el mejor juego del año. Es un juego insufrible, pésimo. No tiene por dónde agarrarlo. Entonces, esos eran los mejores juegos que existían en el mundo en ese momento. Wow. Como para que te pongáis a tono con lo que hay. 76 me dijiste que ganó el... No, perdón, 77. 78. Uh-huh. Y ese mismo año nace Space Invaders, que es uno de los mejores juegos que existen en el universo, creo yo. Uh-huh. Sí. O por lo menos de los más importantes. Sí. Así que en el año 77, 78, que es cuando nace Space Invaders, la industria estaba más o menos guateando. Por eso es que todo el mundo se estaba preguntando si es que era una moda pasajera, si es que los videojuegos iban a seguir o no, porque como que no había mucha onda de que existieran videojuegos buenos y que se consolidara como industria. Claro, habían puros clones y juegos malos, no había nada creativo. Hasta que llega Tomohiro Nishikawa, que es el creador de Space Invaders. O sea, es un juego japonés. Es un juego japonés y está hecho por una gran compañía japonesa que se llama Taito. Me suena, por ahí la leí, en alguna parte. Sí, Taito es uno de los grandes, por lo menos en esa época. Tiene muchos juegos muy innovadores y es el primero que exporta un juego de Japón a Estados Unidos. Ya. Yeah. Pero el juego que exporta no es Space Invaders, es un juego anterior de Tomohiro Nishikawa que se llama Westgun. Westgun. Sí, en Estados Unidos se llama Gunfight, creo. Lo comercializó Midway Games, que es como la competencia de Atari en los arcades. Ah, es como un duelo de vaqueros pixelados en esa época, obviamente. Es un duelo de vaqueros pixelados. Gunfight tiene mucha influencia después sobre Space Invaders. Influye mucho por dos cosas, porque este es el primer juego que es desarrollado en un microprocesador y es el primer juego que tiene dificultad dinámica. Cuando tú matabas a los otros de los vaqueros, por el lado del vaquero que mataste, se ponía un cactus, un árbol, una cosa, que era como una barrera. Entonces hacía que el que había matado al otro se le hacía más difícil pegarle porque tenía una barrera con la que defenderse el otro por el otro lado. Claro, y mientras más monos matas, más difícil es, ¿cachai? Entonces tenía esa cosa como de dificultad dinámica que favorecía al que iba perdiendo. Bueno, Gunfight fue exitoso en Estados Unidos. Súper exitoso. Y le dan la misión a Tomohiro Nishikawa que haga una consola. Perdón, no una consola, sino que haga un arcade, pero con microcontrolador. Tal cual como lo hicieron en Estados Unidos. Porque la versión japonesa de Gunfight era un circuito integrado específico para hacer el juego. Entonces esta es la primera vez que están metiéndole microprocesadores a los arcades. Y con eso lo que se podía hacer era cambiar un par de piezas, y con ese par de piezas que se cambiaban, que eran básicamente la memoria del programa que se corre, se podía cambiar el juego completo sin necesidad de cambiar el arcade completo. O sea, era casi como cambiar el cartridge. Era la misma máquina, pero el equivalente a cambiar el cartridge para los arcades. Entonces le pensaban en Taito que el futuro de los arcades iba por ahí. Entonces le dijeron a Tomohiro Nishikawa que hiciera un arcade con un microcontrolador, y se tuvo que poner a hacer absolutamente todo. Hardware, software de desarrollo, sonido, cuestiones para desarrollar el sonido. Absolutamente todo lo hace él desde cero. Wow. Bueno, el primer arcade que se hacía allá, pues tenía que aprender. El primer arcade que se hacía allá. Y como es el primer arcade con microcontrolador que se hace allá, porque allá no se vendían microcontroladores, entonces logró buscar piezas en Estados Unidos, las que pudo pillar para comprar, y se las llevó a Japón. Y en Japón se puso a armar la montaña. Entonces, el primer prototipo de Space Invaders es con tanques y con aviones. Más de guerra. Es más de guerra. Se inspira un poco en Breakout y con el disparo para arriba y todo el cuento, pero es como más de guerra. Es un tanque que le dispara a otros tanques y otros aviones y todo. Lo encontraba medio estático este tipo. Entonces, le quiso agregar seres humanos para que tuvieran como más movimiento y se pudieran ver los movimientos. Pero resulta que en Estados Unidos Gunfight había causado como una especie como de controversia y polémica, porque como tenía seres humanos que se disparaban, era un juego hiperrealista, ¿cachai? Perfecto. Está matando seres humanos, está matando gente. Estáis matando seres humanos, entonces ¿cómo va a ser que tú estés matando seres humanos? No, eso es del diablo, es del demonio. ¿Cómo van a haber dos píxeles enfrentados? No. Claro, todavía hay conversas así en todo caso, nos reímos, pero todavía pasan cosas así en el mundo del videojuego. Absolutamente, todavía pasan. Pero es porque los videojuegos están muy imbuidos de la cultura que hay alrededor. Entonces, obviamente que cuando se colocan cosas como innovadoras, pasan estas cosas que choca un poco con la cultura que ya existe. Sí, es cierto. Bueno, resulta que con eso decide no hacerlo con seres humanos, y ahí empieza a mirar
en qué otra cosa inspirarse. Y se inspira un poco en Star Wars y en la Guerra de los Mundos. Ah, está, recién salía Star Wars, un año antes. Recién salía Star Wars y se quiere colgar un poco como de la fama de Star Wars, para que como que lucha con extraterrestres, qué sé yo. Entonces busca una manera de hacerlo. Se inspira en la Guerra de los Mundos para hacer los marcianos de la fila de abajo. Y los otros ya son de plano, como te contaba adelante, cuestiones marinas. Claro. Resulta que en el prototipo de Space Invaders, los procesadores que usaron eran muy básicos y no podía con la cantidad de monos que hay en la pantalla. Ya, porque son, sí, pues cada línea son como 7, creo, ¿no? Algo así, son hartos. Son 55 marcianos Wow. en 5 líneas, distribuidos en 5 líneas. Entonces tiene que renderizar 55 cosas, ¿cachai? Que se están moviendo. Y los procesadores de la época les costaba ese tipo de gráfica tan exigente que tenían que usar en Space Invaders. Sí, no, y aparte moverse también cambiaba como el mono apuntaba para arriba o para abajo, entonces como que la animación era una especie de sprite, como que tenía como... Correcto. Entonces tenía que estar intercambiando en un spray y otro, y no solamente moverlo en la pantalla, sino que cambiarlo como de un spray a otro, hacer ese intercambio con la memoria. Y eso hacía que fuera muy lento al hacerlo para los 55 al mismo tiempo. Entonces pasaba que en la versión de prototipo, tú cuando tenías los 55 partían lentos. Y cada vez que tú matabas un mono más, se iba haciendo cada vez más rápido, y cada vez más rápido, cada vez más rápido. Entonces esa dinámica de juego que vemos de Space Invaders, que es tan clásica, que tú matáis monos, y mientras más matáis monos, los otros monos que van quedando se van haciendo más rápido y van andando más rápido por la pantalla. Claro. Eso no es un feature, eso es un bug. Fue un error. Es un error, porque, o sea, no es un error en realidad, es la poca capacidad que tenían las máquinas de la época para poder renderizar esos 55 sprites al mismo tiempo. Entonces, no se la podía. En todo caso, es un error del prototipo, no es un error de la máquina oficial que se hace un release después, sino que como lo vieron en el prototipo, vieron que el prototipo funcionaba con esa mecánica. Después lo replican en la otra máquina, que es la máquina oficial más poderosa que hacen después. Claro, o sea, fue una buena coincidencia. Claro, pero la mecánica principal de Space Invaders, que es como una de las mecánicas que lo hace tan importante, que es esa de ir aumentando el ritmo del juego en el tiempo, sale directamente de un bug. Qué chistoso. Ok. O sea, de hecho, recordemos que si los aliens llegan abajo, uno pierde el juego. O sea, mientras más rápido avanza, tiene sentido. Que haya sido un bug, igual es chistoso, pero en realidad todo el juego es eso, pues como matarlos antes que lleguen abajo. Claro, bueno, este es el primer juego que durante el mismo nivel se empieza a hacer más difícil. Entonces, partes como fácil, después se va haciendo más rápido y termina más difícil dentro del mismo nivel del juego. Claro. Entonces, tiene como esa cosa de los videojuegos modernos, que tienes como ese nivel de dificultad como que va incrementando. Entonces, se forman como unos spikes. Tú partes con un nivel de dificultad bajo, vas aumentando el nivel de dificultad durante el nivel, y después cuando pasas al nivel 2, no partes en ese mismo nivel, sino que partes en un nivel de dificultad más bajo, pero más alto que el del primer nivel, y va aumentando nuevamente hasta llegar más arriba que el nivel anterior. Entonces se van provocando como unos spikes, y eso es clásico del diseño de videojuegos modernos. Sí, pues es cierto. Oye, esa es la forma de... Cuando uno juega, es la forma de jugar juegos con etapas, como que se pone cada vez más difícil y se va incrementando. Mira. Claro, y eso engancha mucho. Como la cocaína de los videojuegos, esa cuestión. Sí, exactamente. Y mientras uno mejor se pone, más avanza, y es como lo que uno se queda pegado jugando de todo el rato. Esa es la droga. Esa es la droga que te mantiene. Y la otra innovación que tiene este videojuego es, si la otra era la cocaína, esta es la pasta base de la cuestión, que es el high score. Ah, ya, perfecto. Mira, ellos inventaron el famoso high score. Este es el primer videojuego que tiene high score. Y además tiene una cosa muy buena, que tiene como una música. En realidad no es música, son como 4 tonos que se escuchan durante el juego, pero están ligados a la velocidad de los invasores espaciales. Entonces, mientras más rápido van los invasores espaciales, más rápido se escuchan estos 4 tonos, y te provoca esa como especie como de ansiedad, ¿cachai? Se frena así. De que viene bajando, ¿cachai? De que va todo increciendo. Claro, va todo increciendo la dificultad, increciendo como los tonos, ¿cachai? Entonces es como medio inversivo. Oye, y el high score es bien importante porque hasta ahora, según lo que habíamos conversado, habían como competencia en bares y todo, pero el mejor jugador era porque era conocido como el mejor porque le habían visto jugar y todo, pero acá uno podía llegar, batir el récord, poner las iniciales y se iba, y después llegaba otro y decía, oh, maldición, ¿quién es JPK? ¿Por qué me ganó? Este no es el primer juego con iniciales, lo único que tiene es una barrita arriba que dice high score,
y te muestra cuál es el high score que se ha hecho en esa máquina. Ah, ya, muestra el número que hay que superar. Ya. Exacto. Y había que mantenerlo enchufado, porque si se desenchufaba se perdía el high score. Ya, ok. Incluso en algunos arcades, como que hacían un, no sé si ritual, pero hacían como, tenían una vez al mes, se juntaban, desenchufaban el Space Invader para que se le borrara el high score, y se juntaba mucha gente para jugar, para tener un rato ellos el high score puesto ahí. Ah, y además tiene otra cosa en lo que este videojuego es el primero. ¿Qué Es el cosa? primero que te da una vida extra. O sea, ¿uno tenía una segunda vida cuando uno moría? No, partes del juego con 3 vidas. Ya. El que estás jugando y 2 más. Y si tú marcas 1500 puntos, te dan una vida extra. Ya, perfecto. Entonces este es el primer videojuego que incorpora esto de la vida extra. Entonces si eras tú muy bueno para jugar, te ibas ganando vida extra y podías seguir jugando más rato, digamos. Oye, pero es súper importante entonces en la historia de los videojuegos este juego, porque ha innovado muchas cosas que hoy día son estándar. O sea, la vida extra es una cosa que todos los juegos de tipo o sea, de plataforma ocupan, que es un estándar Claro. hoy día. El high score es una cosa que obviamente hasta el día de hoy se ocupa todavía, ni siquiera en torneos, como incluso en la misma casa, en los juegos más básicos familiares. Y el nivel de dificultad increciendo es una cosa que hoy día es parte íntegra de los videojuegos. Así se juega. Así se diseñan los videojuegos ahora, con ese curva de dificultad. Claro, mira, wow. Por eso yo te digo que es súper importante. Por eso yo Sí. creo que este es el segundo más importante, porque el primero es Pong para mí porque inicia toda la industria. Claro. Entonces no hay ninguno más importante que el que inicia toda la industria. Y después viene este, que hasta el día de hoy vemos las dinámicas de juego que se incorporaron en este videojuego, están todavía en casi todos los videojuegos modernos. Porque es parte, o aquí parte, como el diseño moderno de videojuegos. Y llevamos más de 40 años de eso. Claro. Y recordemos que este videojuego es súper, súper viejo. Como que uno se acuerda que tiene como colores, que la nave de abajo era verde, que la nave de arriba que aparecía, el UFO este que aparecía, era rojo que aparecía arriba. Sí, ¿Te es acordáis? cierto. Sí. Es de un solo color el videojuego. Y tiene Wow. como celofán puesto encima. Entonces tú tenías una pantalla como con estas tiras de celofán que te da como la apariencia que tiene ese color, pero en realidad no, es de un solo color. Es blanco, nada más. Qué arcaico. Bueno, pero en esa época era una innovación máxima. Sí, me imagino. O sea, y mientras más, o sea, cambiaba color, mientras más difícil se ponía el mono al final. O sea, la tapa, digo, porque iban cambiando color los monos. Claro, porque iban llegando más abajo y como llegaban más abajo se pillaban con el color verde. Entonces, Claro, como que exactamente. se ponían verde. Mira, yo siempre he tenido la imagen del verde de la nave y nunca supe que era un celofán. De un celofán nomás, de un celofán que está encima. Simple y efectivo. Además, un dato curioso, el monito de arriba que te aparecía de repente, Ese como una especie como de UFO que pasaba. claro, ese como UFO ¿Ya? que pasaba así como medio aleatorio, Ajá. no es aleatorio. Está contando todo el rato la cantidad de pulsaciones que tú le haces al disparo y dependiendo de cuando tú hagas la pulsación número 150 aparece el monito. Ah, mira. Tenía idea Sí. de eso. Es un dato absolutamente curioso, pero como que no le pudieron incorporar random a la cuestión para que apareciera el mono como medio random. Lo conectaron con la cantidad de veces que le apretaba y enter al disparo. Cada 150 veces aparecía. Bueno, se siente random en todo caso. Yo nunca supe que Se era- que siente era absolutamente random, es importante. Si lo interesante es que se sienta de esa manera, que se sienta Claro. que te está como apretando, que se está poniendo más difícil, aunque no se ponga más difícil necesariamente. contado. Sí. Como toda la ilusión de colocarte. Tiene mucha magia este videojuego. Es cierto. Además, este videojuego es importante porque después ayuda a Atari a ponerse de pie. En el año 78, Atari estaba medio moribundo. Todos los videojuegos malos que había tenido, pues no estaba vendiendo tanto. Entonces estaba medio moribundo. De hecho, ahí entre medio, Nolan Bushnell, que es el creador de Atari, vende gran parte de la participación que tiene él, se la vende a Warner Brothers para poder mantenerse haciendo videojuegos. Ya. Y resulta que había generado pérdidas Atari durante algunos años. Entonces, como que no se lograba recuperar bien de esas pérdidas. Por eso había generado la venta. Estaba bien herido Atari. Pero en 1980, 2 años después de que salió Space Invaders, Atari logra un trato exclusivo con Taito para poder usar, o portar más bien, Space Invaders a su consola, la 2600. Y no había estado en Estados Unidos todavía Space Invaders, no había llegado. Space Invaders ya había llegado a Estados Unidos. Había llegado a Estados Unidos y está en todos los arcades. Es una locura la cantidad de lugares donde hay
máquinas de arcade de Space Invader en todo el mundo, pero no había llegado a las consolas de Las videojuegos consolas caseras. caseras, claro. Ya. Entonces Atari capta esa oportunidad, va y hace el trato con Taito. En realidad no con Taito, sino que con Midway Games, que es su competencia directa en los arcades, Ujú. y le compra los derechos para las consolas caseras. Y saca el Atari 2600 con Space Invader. Y ahí Atari se convierte en el Atari que todos recordamos. Sí, te iba a decir porque yo tengo recuerdo que era un imperio Atari cuando era chico. Atari se convierte en el imperio que nosotros recordábamos y toma posesión, y no existía ninguna consola que no fuera la 2600. Domina el mercado, sí, absolutamente. Solamente por el hecho de incorporar en su catálogo de juegos Space Invaders, multiplica su venta de consolas por 6. Wow. Solo con Space Invaders. Entonces, la potencia que tiene Space Invader en términos como de jugabilidad y como de moverle las bases a la industria completa es muy, 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 muy potente. O sea, fue bien pionero Atari porque hoy día lo que diferencia las consolas son los juegos exclusivos. Entonces fue inteligente Atari llevarlas a la casa, por primero que nada, y segundo, de asociarlo directamente con la marca, con Atari. Y eso fue el año 80, me dijiste. El año 1980. Estaban en los bares de antes. Y ahí era furor jugar videojuegos Space Invaders en los bares. Como te contaba al inicio, ya no estaba solamente en los bares. Ahora empiezan a salir arcades, empiezan a salir cosas. Space Invader, la máquina Space Invader, la podías encontrar incluso en restaurantes de pizza. Yeah. Farmacias, supermercados. Estaba en todas partes, en todas partes. Es la primera máquina arcade que vende más de 1 millón de copias. Un arcade no se vende como un cartridge, ¿cachai? Como una consola, como un juego. Porque un arcade te permite, o sea, una máquina de arcade te permite que un montón de personas jueguen. Claro. Pero esta cuestión es una locura lo que vendió. Taito, el primer año en Japón, vende 100.000 máquinas. Solo el primer año. Wow. Y eso en ganancias son como 500 millones de dólares más o menos que ganó solo ese año. Wow. Bueno, tenían Space Invaders. Se cree que Space Invaders es la franquicia que más dinero le ha hecho recaudar a una empresa. Porque está en todas las consolas. Sí. No, hay mucha presión hoy en día. En todas las consolas aparecido. Sí, es cierto. En todas las consolas. En todas las consolas. O sea, puede que el único que tenga presencia en más consolas sea Pong. Porque están las primeras. Como de los videojuegos más modernos, Space Invader es el único que hasta el día de hoy sigue apareciendo para todos los sistemas. Todos los sistemas tienen una versión de Space Invader. Todas. Bueno, igual quizás Pong también haya muchas como versiones no oficiales, más piratas. Entonces puede estar en más consolas, pero no oficiales. Space Invaders siempre ha sido una versión como franquiciada. Ah, claro, claro, claro. Oye, ¿te acuerdas de Los Simpsons? Cuando en la temporada 6, si no me equivoco, al final le disparaban al señor Burns y queda como todo una espera hasta la temporada siguiente de quién mató al señor Burns. Tienes razón, sí. Ahí hay un chiste cuando empieza la temporada siguiente, la 7, donde está el policía entrevistando a los posibles, a los sospechosos de la muerte, del asesinato del señor Burns. Y aparece Willy, que es este jardinero junior irlandés del colegio. Ah, claro. Y le dice, tú disparaste al señor Burns. Y Willy dice, no, imposible porque, obviamente con acento, no, imposible porque tengo mis dedos índices atrofiados de esa maldita droga del 77. El policía le dice, sí, ese videojuego Space Invaders es muy adictivo. Y Willy dice, ¿qué videojuego? Ahora entiendo el chiste. No, era una locura. Era una locura esta cuestión. En Japón se hacían filas al lado de las máquinas de arcade. O sea, de los lugares de arcade donde habían Space Invaders. Sí, porque igual se jugaba de uno. Entonces estaba todo el resto mirando y esperando jugar. Claro, se jugaba de uno, estaba todo el resto mirando, esperando jugar. Pero había locales de arcade exclusivos que con lo único que abrían, las únicas máquinas que tenían eran máquinas de Space Invaders. Y ya con eso hacían todo. Nada más, nada más. Puros Space Invaders y ninguna máquina más, ningún juego más, ninguna cosa más. Mira, qué furor más grande. Mira, es tanta la locura por Space Invaders que hay como una leyenda urbana que en Japón empezó a haber escasez de monedas de 100 yen. Porque la gente jugaba tanto Space Invaders, estas maquinitas de Space Invaders, que no empezaron a escasear las máquinas de 100 yens. O sea, las monedas de 100 yen. Según el gobierno de Japón, es mentira. Lo que pasaba era que estaban cambiando como el cono monetario. Es
la cantidad de monedas que hacen de cada uno y no lograban decidir bien cuántas monedas hacer de 100 yen. Entonces hicieron las mismas que el año pasado, aunque sabían que no les iba a alcanzar porque la demanda de monedas de 100 yen era... Muy, muy alto. Claro, pero no alcanzaron a decidir cuántas tenían que hacer porque también cuesta plata hacer esas cosas, ¿cachai? Sí. Así que tiene que ser eficiente. Por lo tanto, sacaron menos de las que ellos sabían que iban a utilizar, pero dijeron, dame lo mismo porque la vamos a arreglar el otro año. Y resulta que ese fue el mismo año en que salió Space Invaders. Entonces, todo el mundo se empezó a dar cuenta que las monedas de 100 yen estaban faltando. Cuando querían jugar Space Invaders y querían cambiar las monedas o los billetes por moneda y nadie tenía monedas. Había un montón de rotación de monedas dentro de la misma máquina que se llenaban y todo. O sea, había tanto furor por ese juego. Tiene que haber influido Por también. supuesto, sí. Había arcades que iban estos como camiones especiales que llevan plata de banco a sacar plata de los arcades. Así de tanto era la locura. Wow. En Japón, un cabro chico asaltó un banco. O más bien trató de asaltar un banco. No es que lo haya asaltado exitosamente, digamos. Trató de asaltar un banco para llevarse las monedas para ir a jugar Space Invaders. Un niño con angustia ¿cómo se llama? Síndrome de abstinencia. Hay historias más feas. Ponte tú, en Inglaterra hay historias de niños que hacían comercio sexual para poder tener dinero para jugar Space Invaders. Chuta. No, sí, brígido. En Inglaterra incluso trataron como de prohibir Space Invaders por eso mismo. Por esos casos que se habían dado. Qué fuerte. Es mucho el impacto que tiene este videojuego en la cultura general. Sí, y es una cosa muy innovadora, me imagino, los videojuegos en esa época todavía. Y más si es que es una cosa como tan enviciante. Tiene hasta consola de Dance Dance Revolution esta cuestión. Buenísimo. Hay como un Dance Dance Revolution que tiene como una forma de los locos que disparan y arriba aparecen las maquinitas y tú tenés que ir al ritmo de la música apretándolo donde tienen que disparar o no. Claro, para poder matar a los aliens, qué bueno. Para poder matar a los aliens. Es muy chistoso la cuestión. Oye, me acordé otra cosa. En Futurama, que otra serie de dibujos animados también del mismo creador de Los Simpsons, de Matt Groening, hay otro ¿Ya? episodio donde cuentan como 3 historias. O sea, en vez de ser un episodio son como 3 mini historias que forman el episodio. Y hay una que se llama Los Invasores del Arcade Perdido. Y trata básicamente de unos aliens que atacan la Tierra, porque Fry quería un mundo, estaba fanatizado con Space Invaders, quería un mundo con Space Invaders. El final logra, después de una trama media compleja, logra hacer que se pueda hacer realidad su sueño, pero vienen un montón de aliens que atacan la Tierra como si fuera Space Invaders. Y Fry, el único en el mundo que puede defenderlo, básicamente jugando Space Invaders. Y es como una réplica en el mundo de Futurama de cómo disparaba y mataba a los aliens. Es muy chistoso, Sí, muy retro. y le ponen una maquinita, un arcade para que mate a los aliens. Sí, Y se pone a escuchar juega. música con un Walkman. Así la cuestión, pero ya retro. Sí, y escucha Rush, me encima, que es una música muy como rock experimental ochentero. Sí, muy ad hoc. Uno de los iconos máximos de la cultura de esa época. No, apareció en muchas partes más. Muchas partes más. Aparece en Mortal Kombat. En el Mortal Kombat Trilogy. ¿Ya? Si tú ganáis 100 juegos seguidos, como que se desbloquea un minijuego que es muy parecido a Space Invaders. Pero muy parecido. Qué chistoso ese. Tiene, no sé, pues, tiene juego de mesa. Y tiene hartas historias bien interesantes. Hay un videojuego que se hizo exclusivo para Coca-Cola que se llama Pepsi Invaders. Y en vez de los Space Invaders aparecen las letritas de Pepsi. Y en vez del UFO aparece el logo de Pepsi arriba. Y se hicieron solamente 125 de esos cartuchos. Porque eso los compró especialmente Coca-Cola para una convención que tenía, no sé qué. Y se los dio como a sus altos ejecutivos y toda la leche. Y no tiene vida, tenéis vida infinita. Entonces te recopiláis todas las veces que quieran. Las letras de Pepsi no llegan hasta abajo. Entonces no hay posibilidad de perder. Y tiene como un contador de tiempo. Y cuando se acaba el tiempo o destruyes a todas las letras de la cuestión, aparece una cuestión que dice Coca-Cola wins. Bueno, en Estados Unidos se puede hacer eso. Hay leyes que permiten ocupar la marca del otro, la competencia, para hacer una competencia, ya sea bajo humor, incluso ataque directo o cosas así. No se puede en todas partes, así que chistoso que se puede hacer. Pero siempre gana uno que juega como Coca-Cola al final. Obvio.
No tiene vida esto. Sí, pero ojo que esto no es una cosa pública, es una cosa privada que se lo pasaron a sus ejecutivos de venta, Ujú. a la gente de Coca-Cola. Mandó a hacer esta versión especial de Pepsi Invaders. Y es el juego más raro para la consola Atari 2600. Qué chistoso. Si tú te consigues uno de esos, los compran como por $2000. Wow. Mira, voy a buscar en eBay a ver si encuentro uno. No, me va a salir caro comprarlo para venderlo. No me conviene. No, la reventa no podía ser de scalper de eso. Sí, no Lo que se pasa es que puede. son súper escasos porque son 125 que se hicieron. Y es un juego de colección nomás, porque no tiene tanta jugabilidad, por eso así no se puede no disfrutas jugando. Refome la cuestión, refome. Oye, también está lo que hablábamos al principio de que te decía que es súper como minimalista el arte y tan icónico hoy en día que ¿Ya? creo que no hay nada tan simplificado en píxeles como Space Invaders, que es tan reconocible. Y de hecho hay un artista francés que se llama Invader, que es un artista que hace mosaicos en la calle, en diferentes partes. Nadie sabe quién es como Banksy y todos estos artistas que son medios como que ocultan su identidad. Y eso ¿Ya? se hace llamar el UFA, el artista libre no identificado, el Unidentified Free Artist. Y él hace estas intervenciones que es ponerle como unos mosaicos como si fueran píxeles en varias partes de, más que en Europa, pero están en varias partes del mundo también. Como, no sé, un alien, ahí en alguna esquina de una calle. Y la gente lo empezó a conocer, se empezó a ser famoso, y ahora hay como tours en los cuales muestran, o gente que encuentra y lo mete en una página. Hay una aplicación, de hecho, para poder buscar los mosaicos que están en diferentes partes del mundo. Es todo un fenómeno cultural bien heavy. Y todo basado en Space Invaders. Incluso, Wow. lo que hizo Invader es, en un momento, hizo un mosaico, lo puso en un globo de helio y le puso una cámara y lo mandó al espacio. Y hay una foto y un video de este Space Invaders que él hizo y lo mandó al espacio. O sea, devolvió donde corresponde realmente el Space Invaders. Ándate para tu casa. Pero increíble que con algo tan sencillo como un globo de helio y una cámara logró mandar esto al espacio. Y hay fotos y todo, sí, increíble. Así importante es Space Invaders. Wow, eso no tenía idea. Lo que sí sabía es que con Space Invaders se hizo la primera competencia oficial de videojuegos. ¿Ya? Fue una competencia que se hizo en Nueva York, donde participaron 10.000 competidores. Y todo esto promocionado por Atari, que lo hizo coincidir con su salida en 1980 de Space Invader para la consola Atari de la casa, no sé qué. Por eso se provocó también tanto revuelo y tantas ventas y toda la cuestión. Claro. Y el ganador de esta competencia es Rebecca Ann Heyman, que hizo 110.125 puntos. ¿Ya? El récord mundial actual es 194.870 puntos. Chuta, igual le fue re bien entonces para hacer la primera competencia a ella. Sacó harto. Absolutamente, Sí. muchísimos puntos. Increíble. El National Space Invader Championship. Wow, qué nombre. Y la otra parte que me acuerdo de lo visto como en la cultura popular fue en una película que se llama Pixels, con Adam Sandler. No sé si la viste. No es tan vieja, el 2015. No, 2015. ¿Es nueva? Sí, es nueva, sí. La dirigió Chris Columbus, que es este que hizo Harry Potter, los Goonies. ¿Ya? Como, o sea, muchas películas que son como medias como del mundo infantil. Hizo Mi Pobre Angelito también. Esta del niño que se queda solo en Navidad en su casa. Siempre esa onda como más inocentona. Y él hizo una que se llama Pixels, que estaba producida también por Adam Sandler. Y trata de que la Tierra está atacada por unos aliens que toman la forma de los videojuegos pixelados del año 80. Donkey Kong, qué sé yo. Y uno de esos, bueno, el alien icónico de Space Invaders. Suena interesante, excepto la parte donde aparece Adam Sandler. Por eso no lo he visto. Por eso no la he visto, la verdad. Sí. Claro. Oye, me acordé de otra parte, de otra historia también interesante de Space Invaders. Resulta que el creador de los videojuegos de Pokémon jugaba cuando era chico mucho Space Invaders. Y iba a una sala de arcade así, pero se gastaba toda la plata de todo cuando era chico jugando Space Invaders en una sala de arcade específica, que era la que estaba cerca de su casa. No me extraña que después se haya dedicado a hacer videojuegos. Claro. Y dicen que una de las motivaciones que tuvo para poder después empezar a hacer videojuegos es justamente Space Invaders. Bueno, pero la historia no era esa. Resulta que el dueño del arcade, donde este tipo iba a jugar todos los días prácticamente, de tanto que iba, se empezaron a hacer amigos, empezaron como a conocerse, y después le regaló una máquina de arcade Space Invaders.
Wow. O sea, llegó para la casa. O sea, y ahí sí que estaba todo el día jugando en su casa en viciado. Sí, ahí no sé qué habrá hecho, pero al inicio, como te conté, casi todos los arcades lo único que tenían era Space Invaders, entonces no me extrañaría que este tipo haya tenido más de una máquina de Space Invaders por ahí tirada. Sí, por cierto, es verdad. ¿Cachai? Entonces, como que de más que se la tiene que haber regalado. Sí, pero ya con una en tu casa 24/7 yo estaría todo el día jugando. De más. Aparte, si la puedo abrir y ocupar la misma moneda 1000 veces, porque es mía, juego infinito. Voy a poner una y le voy a cobrar a mi hijo para que juegue. Claro, exactamente. Ahora, el único fome sí sería desenchufarle la máquina a esa persona, porque toda esa hora invertida Le en el quitáis el juego, high score. claro, le quita el high score, queda en cero. No, terrible. Space Invaders, increíble la historia de Space Invaders. O sea, todo lo que provocó también después, porque al igual que Pong, fue como el primero de cosas que hoy día son súper importantes para la industria. Absolutamente uno de los pioneros. Es el que impulsa toda la industria de los videojuegos en Japón. Sabemos hoy día lo importante que es Japón para los videojuegos. Sí, Este es el videojuego que pone a Japón en el mapa. El que empuja a Nintendo para que se ponga a hacer videojuegos. Es el que le da ese último empujón a Japón para ponerse en el mapa y tomar la bandera de los videojuegos que en esa época estaba dejando caer muy tristemente Estados Unidos. Estaba entregando casi pura basura. claro. Y también cementa las bases del éxito de Atari, el imperio de Atari. Y llegamos a 1980. Sí, en realidad nosotros vamos a revisar los videojuegos por orden de importancia. Y por el orden de importancia que le voy a dar yo, en verdad. No por año. Está bien, está bien, está bien. Hay que dar hay que elegir un criterio. Si es el tuyo, con tu conocimiento y según la importancia de los videojuegos, está bien, da lo mismo el año. En realidad el criterio es como entre los que más me gustan y encuentro que son más importantes. Ese es como mi criterio. Está bien, es válido. Si fuera por orden cronológico, yo creo que el siguiente videojuego que tendríamos que ver sería Pac-Man. Pero no es el Ya. siguiente videojuego que yo quiero revisar. Para mí no es el más importante. Yo creo que el más importante, como te había dicho, son Pong, Space Invaders y Mario. Así que lo próximo que vamos a ver va a ser Mario. Buenísimo. Ahí llegué yo, creo que realmente a tener conciencia de los videojuegos y entender un poco más lo que estaba haciendo. Así que creo que para mí también fue súper importante. Así que, buenísimo. Mario es una obra de arte en términos de diseño de videojuego. Una obra maestra. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Que ya lo vamos a ver, pero no es la primera vez que aparece Mario en los videojuegos. Oh, ya. Ok. Para la próxima vez entonces. Para la próxima vez. Ya, pues, Sebastián. Un abrazo entonces. Conversamos de Mario la próxima vez. Nos vemos, Juan Lalo. Chau. Chao, chao. Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción. Muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que lo hayan disfrutado y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y nos pueden seguir en Instagram, en @quiero-ser-nerd-podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos, porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían y eso ya cumple con el objetivo de este podcast, que es entretenernos y descubrir cosas nuevas. El National Space Invader Championship. Wow, qué nombre. Oye, ¿cuál era el premio? ¿Qué se ganó? No sé, deja buscar. Me mataste. No dice. Ya te voy a decir que no tengo idea. No, pero no, sácame mi pregunta, no.